Pero bueno, sin más preámbulos, mencionábamos hoy temprano que Francia se convirtió en el primer país del mundo en consagrar el derecho al aborto en la Constitución, y para eso ahora tenemos a Lauriane Boubet desde Francia mismo, que nos está escuchando. ¿No me escuchás por ahí, Lauriane? Te vamos a decir Lau, ya aviso. Acá estoy, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Cómo recién terminando la marcha ahí? ¿Puede ser? Bueno, sí, estamos en el medio de la marcha, en realidad, así que me aparté un ratito para hablar con ustedes más tranquilamente. Sí, en plena marcha el 8 de marzo. ¿En París? No, yo vivo en Lyon, que es la segunda o tercera ciudad de Francia. Bien, bien, pero una ciudad grande. ¿Cómo está la marcha? ¿Muchas movilizaciones? Sí, hay mucha movilización, muy diversa, lo cual a mí me llena de alegría porque vemos realmente como distintas tradiciones y distintos perfiles que confluyen en esta marcha, y entonces es un primer logro, un primer éxito vernos tan numerosas y con mucha determinación. Bien, ¿y hay un ambiente de festejo de alguna manera por este nuevo logro con el derecho al aborto? ¿O cómo estuvo el ambiente, o cómo está el ambiente, que la marcha todavía sigue transcurriendo ahí? Es verdad que tenés razón, o sea, hay un sentimiento de orgullo y de victoria, evidentemente, pero la marcha, sobre todo, bueno, desde mi perspectiva la estamos usando con las pibas, sobre todo para decirlo, para denunciar los límites de esta victoria, porque bueno, primero que nada hay que decir que esta victoria, como la victoria de la primera ley del aborto, en realidad, sin hablar de la constitucionalización, bueno, son victorias nuestras, ¿no? Son victorias de lucha, de años de luchas. Y conviene decirlo porque el primer fracaso es la reapropiación que está haciendo el gobierno de este tema. Hace pocas semanas estaban hablando de rearmamiento demográfico, tomando desde el propio gobierno la de la extrema derecha, es decir, mandando a las mujeres a hacer niños concretamente. Claro. Y ahora, bueno, el tema de la constitucionalización del aborto es una gran victoria, pero tiene muchos peros. Entonces, esto, tendríamos que también ver los límites, un poco festejar, ¿cierto? Pero también ver los límites que no son poco. Claro, los límites, y para contextualizar un poco a la gente de cómo un gobierno que es conservador, que no es la extrema derecha, pero es un gobierno conservador, de alguna manera se saca cartel con este logro para traerlo a tierra, puede ser. Es cierto, es que tenemos que, bueno, tener en mente que no tiene nada que ver el proceso nuestro con el proceso que hubo en Argentina, Uruguay, bueno, lo que se está dando en Colombia, Chile, en torno a ese derecho. El movimiento, digamos, sobre derechos sexuales y reproductivos es muy fuerte en Francia, eso es cierto, y digamos, tenemos un ambiente a nivel político y a nivel social muy polarizado, con un gobierno, bueno, el gobierno de Macron es tipo Macri en Argentina, es decir, él se presenta como ni de derecha ni de izquierda, pero con un programa profundamente neoliberal, profundamente privatizador, etcétera, apoyándose un poco, como lo había hecho el Partido Socialista en su momento, en cuestiones sociales en las que se muestra a veces tan reaccionario y rancio como lo puede ser el Rassemblement Nacional, y a veces muy progre. Y entonces está capitalizando sobre
sobre la consagración de la libertad de abortar en la Constitución, y es lo que estamos intentando denunciar también desde nuestras colectivas. Claro, sí, es ambiguo su discurso, que creo que más o menos sabemos que cuando alguien dice que no es ni derecha ni izquierda, el común dice que es un poco más de derecha, pero... Bueno, ya sabemos que la neutralidad, cuando se dice neutral, no está por el bando nuestro, digamos, no está del buen lado de la barricada, así que eso. Bien, pero y al establecerse esto, que también decir que tuvo una gran mayoría de votos, ¿no? Fue 780 votos a favor contra 72 en contra. Hubo casi unanimidad en esto. Esto no es algo que llevó muchos años de trabajo para llegar a convencer a esto, o fue algo que, como ya se sabía que salía, mucha gente cambió el voto. No, la cosa es así. Esto es el tercer voto que tenemos con este Congreso, ¿no? Con la asamblea que tenemos ahora. La Asamblea de Diputados ya votó y, digamos, el Senado también había tenido que pronunciarse antes de la última votación. Entonces ya sabíamos un poco la correlación de fuerza, pero lo cierto es que muchos votos cambiaron, y a mí me divirtió mucho el comentario que se hizo en CNews, que es un canal del grupo Bolloré, y el plató era tipo un boys club de los peores reaccionarios que explicaban los cambios de voto, el voto así de más de 700 a favor, cuando en los votos previos la mayoría, si bien había una mayoría clara, había muchos votos en contra que se encuentran todavía en este voto, y explicaban, digamos, algunos cambios de los diputados de la derecha o de los senadores, diciendo que había como presiones familiares, que bueno, si no votaban bien, la señora o las chivas le iban a pegar, ¿no? O sea, básicamente esto. Era muy divertido, ¿no? Ahí está, huelga sexual, todo lo que quieras. Entonces, es cierto que hay una fuerte mayoría, ¿no? Pero no nos podemos olvidar de que hay un 10% que se pronunció en contra. Y no se pronunció en contra del derecho al aborto, se pronunció en contra de la libertad como derecho consagrado constitucionalmente a abortar. Es decir, no se trataba de consagrar el aborto como derecho de la mujer. La diferencia entre la cuestión de la libertad y del derecho a abortar no es poca cosa, porque de lo que se trata es de garantizar el acceso y sin restricción a este derecho. Claro. Si este derecho no es un derecho, sino más bien una libertad, bueno, arréglatelas, tenés esa libertad, pero nosotros no tenemos por qué garantizar nada. Y entonces ahí está un poco también una punta, digamos, crítica de esta victoria, pero victoria con un poco un sabor amargo, ¿no? Claro, porque se garantizó la libertad, o sea, como que alguien no va a ser judicializado en el caso de un aborto, pero no se garantiza el derecho a través de salud pública, por ejemplo. Ahí está, ahí está. Digamos que tendrías que cambiar de vuelta la Constitución, es decir, con los 2/3 del Congreso a favor, para volver sobre esta libertad fundamental a abortar. Ahora, lo que no te consagra la Constitución es el derecho como acceso garantizado a los medios para abortar. Esto no está garantizado para nada. Y entonces, de ahí, digamos, la lucha nuestra, porque está bien reapropiarse, digamos, de toda esa victoria, de toda esa lucha nuestra. Aparte, el discurso de Gabriel Attal, cuando se consagró el voto, digamos,
fue de absolutamente, machista en el sentido de invisibilizar todo el trabajo que se habían mandado las diputadas de la France Insoumise o de los ecologistas, como Mélanie Vogel o Mathilde Panot, que en realidad tendrían que tener, si fueran hombres, seguro que tendrían el apellido consagrado en la ley, en esa ley de rango constitucional, y no es así. Entonces, invisibilizando a las compañeras que, posibilitaron la consagración de esa libertad, y también que lograron que Macron depositara una solicitud para que fuera consagrado a nivel europeo en la Carta de Derechos Fundamentales de Europa. Entonces se da con un discurso, de reapropiación de la lucha, con toda una ceremonia en Versalles, etcétera, para el cambio constitucional, pero digamos con muchos peros, porque te hacen esto y en los 15 últimos años cerraron más de 130 centros de planificación familiar y acceso a la interrupción del embarazo. Entonces, cuando estás rompiendo totalmente los servicios públicos de sanidad, salud, educación, etcétera, podés consagrar las libertades que quieras, la gente no va a tener más derechos. Claro, y acá entonces comienza otra lucha que, como ya sabemos, el 8M, es una lucha continua. Entonces la de garantizar el derecho, está la libertad, pero hay que garantizar el derecho que obviamente siempre va a terminar recayendo sobre las mujeres pobres. Me imagino que Francia tampoco esquiva esta realidad que vive en Latinoamérica, ¿no? Digamos, son las mismas coordenadas. Si bien los países y las situaciones son diferentes, evidentemente las primeras que van a ser víctimas, digamos, de la no consagración de un derecho, son quienes tienen dificultades para acceder a esa libertad o a ese derecho. También tenemos que plantearnos eso, la misma cosa que en Argentina cuando la gran victoria de 2020-2022, concretamente, la cláusula de objeción de conciencia, por ejemplo, por parte de los médicos, sigue existiendo. Entonces, si no tienes servicio público para acceder, cuando te están cerrando muchos centros y muchos hospitales, cuando no tenés un programa pero no tenés clases o momentos de educación dedicados a la educación sexual, ya no te digo integral sino básica, vos decime cómo una mujer pobre puede en algún momento proponerse abortar y cómo acceder a ese derecho. Lo hace más complicado viéndolo desde esa perspectiva un poco más interseccional, digamos. Claro, bien, así que comienza otra etapa y estamos en campaña ahora, por eso hay tanta apropiación por parte del gobierno actual. ¿Cuándo hay elecciones en Francia? Eso es cierto, es lo que te iba a decir, me olvidé cuando me hacías esa pregunta. Tenemos que entender que esta reapropiación viene, hay un uso extremadamente oportunistas, como lo hace siempre el macronismo, de estos temas sociales, de sociedad, digamos. Como te dije, hace 2 semanas estaban a full con ese discurso de rearmamiento demográfico, o sea, sí, a mandarnos a casa a parir. Ahora consagran esa libertad de abortar en un calendario que es para, digamos, reapropiarse nuestra agenda feminista, y contando con que se presenta el macronismo todavía para las elecciones presidenciales 2027 como la barrera
ante el Rassemblement Nacional y toda la extrema derecha. A veces apropiándose de su discurso y a veces apropiándose del nuestro para mostrarse como barrera, ¿no? Y entonces hay un escenario de mucha confusión, te diría. Están también las elecciones europeas en poco tiempo. Están también las presidenciales en 2027. Entonces tenés ahí como todo un panorama que se define alrededor de estas cuestiones y las usa evidentemente de manera muy oportuna o inoportuna, ¿no? Claro, bien. Así que acomoden el cuerpo según el día. Un día te mandan a parir y el otro día te mandan a abortar. Prácticamente las mismas personas. Exactamente es eso. Sí. Bien. Entonces es un poco como en otros temas, como en los temas de inmigración y todas esas cuestiones, en función, digamos, no tanto del viento como del calendario realmente y de las correlaciones de fuerza. Bueno, vemos, yo no pude evitar de notar que el primer canal privado, TF, el mismo día del voto, entrevistó para, digamos, el noticiero, ¿no?, de las 20, que todo el mundo sigue viendo, por lo menos hay un corte generacional, pero mucha gente. El invitado era Jordan Bardella, que básicamente va a ser el candidato de la extrema derecha para las próximas elecciones. Entonces, vos decís, si no solo en los canales de extrema derecha, sino también en todos los otros, en los canales públicos y en esos canales, digamos, muy anclados, vemos a una extrema derecha que puede desarrollar normalizando su programa, sus ideas. Es cierto que el macronismo, para mantenerse, va a tener que básicamente tiene la elección de o combatir o incluir ese discurso, y su elección es incluirlo, asumiendo mucha parte de su programa, como te decía, a nivel de derechos sociales y discriminaciones, a nivel de las leyes sobre inmigración o asilo, por ejemplo, lo mismo, etcétera. Entonces es un poco lo que nos cuesta es luchar un poco contra ese panorama de mucha confusión ideológica, etcétera. Claro, sí, hay que estar extremadamente informado para poder diferenciar. Lau, te vamos a liberar para que vuelvas a la marcha, ahí al cierre de la marcha. Te agradecemos estos minutos. Bueno, muchísimas gracias. Y estamos en contacto. Desde Punta del Diablo te mandamos un saludo. Y por ahí. Bueno. Un saludo a ustedes. Un feliz 8M. Hasta la próxima. Chao. Ulma.